Por Monseñor José Julio Martínez. El drama de Jesús, parte tercera, la consumación, capítulo segundo, el lunes santo. Hemos visto cómo Jesús, después de su entrada triunfal en Jerusalén, volvió por la tarde a Betania, la aldea de Marta y María. El lunes, muy de mañana, dejó aquel apacible retiro para volver en compañía de sus apóstoles a Jerusalén. Ya de camino tuvo hambre, dice el Evangelio, lo que no es para extrañar después de las fatigas y agotadoras emociones de la víspera. Sobre todo, si como se puede suponer, pasó una parte de la noche en oración. Como viese a cierta distancia, a la vera del camino, una higuera solitaria, que aunque un poco adelantada aún la primavera, estaba cubierta de espeso manto de follaje, y que por lo mismo llamaba más la atención, se acercó a ella para ver si hallaba higos, pero no halló sino hojas. Una higuera normal empieza a producir frutos inmaduros desde antes de tener hojas. Una higuera tan exuberante de follaje daba esperanza de hallar algún fruto maduro a pesar de no ser todavía la estación de los higos, como señalaba el evangelista. Pero no solo no tenía frutos maduros, sino que no los tenía en absoluto, porque era estéril. Si tuviera frutos inmaduros, era cuestión de esperar, pero como era estéril, había que sacarla, porque ocupaba inútilmente la tierra. Hablándole Jesús a la higuera, como si ella entendiera lo que él le decía, la castigó, profiriendo contra ella esta grave sentencia: «Nunca más coma nadie fruto de ti». La sentencia se cumplió inmediatamente, pero sus efectos no aparecieron hasta el día siguiente, como se va a descubrir en el transcurso de la narración. Este anatema, lanzado contra un ser sin conocimiento, tendría dificultosa explicación, especialmente tratándose de nuestro Señor, si no fuera porque encierra un notable símbolo. De hecho, si la higuera es estéril, nadie ha comido nunca de ella. Pero hablando de la nación judía, a la cual se aplica el simbolismo, que antaño había producido buenos frutos y ahora era estéril, a pesar de estar cubierta de una apariencia de santidad, ahí sí que tiene sentido que le diga: «Nunca más coma nadie de ti», porque si era estéril, nunca nadie había comido de ella. Jesús no amenaza ni castiga a la higuera por sí misma. La higuera representa simbólicamente a la nación judía, que colmada de favores divinos desde hacía largos siglos, y muy superior a los demás pueblos, gracias a la legislación que Dios le había dado, al culto, a los profetas y a la fe en el verdadero Dios, esta nación por su propia culpa estaba desprovista de frutos, de méritos, y ocultaba debajo de hermosas apariencias el vacío y hasta la malicia de sus obras. El divino agricultor anuncia con esta expresiva imagen que está a punto de tomar el hacha para cortarla. Los discípulos ciertamente debieron oír con cierta extrañeza esta sentencia del Maestro, pero por el momento no dijeron nada. Entraron con el Señor en la ciudad y luego en el templo, donde Jesús ejecutó un acto judicial aún más notable, semejante en todo al otro con el que había inaugurado su vida pública. Al renovarlo ahora, continuaba afirmando su dignidad de Mesías Rey. Ya vimos cómo la víspera, es decir, el Domingo de Ramos, al final de la ovación popular, inspeccionó los atrios del templo, donde su mirada de Señor, halló más de un abuso.
Las mismas corruptelas que al principio de su ministerio había reprimido con noble indignación y esforzada energía, habíanse reproducido poco a poco por la interesada negligencia de un sacerdocio envilecido. Nuevamente se habían instalado en el patio de los gentiles mercaderes de ganado y de aves para los sacrificios. De nuevo habían llevado allá los cambistas y banqueros sus mesitas cargadas de variedad de monedas. De nuevo todos aquellos traficantes hacían pagar precios usurarios a los peregrinos que habían menester de sus servicios. Si aquel mercado era necesario, ¿por qué no lo habían confinado fuera de los muros del templo? Singular preparación para el recogimiento que convenía al lugar santo, tener que abrirse calle por entre una alborotada de comerciantes que solo se ocupaban de sus intereses, que se disputaban los clientes o que discutían entre sí, y por entre bestias que dificultaban el paso y rodeadas de compradores y de curiosos. Nuevamente, pues, con magnífica demostración de autoridad, devolvió Jesús a la casa de su Padre la honra, la tranquilidad y el silencio de que indignamente la habían despojado. Lleno de santa indignación, comenzó a expulsar a los compradores y vendedores, a las bestias y las gentes, a volcar las mesas de los cambistas con el oro y la plata que sobre ellas había y los asientos de los vendedores de palomas. En torno de él se había reunido una considerable multitud. «No está escrito», les dijo, «mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». ¡Qué contraste! Una casa destinada al culto público, a la ferviente oración, transformada sacrílegamente en cueva donde los ladrones ocultan sus robos, tal vez sus homicidios y sus orgías. El Salvador explicó después de estos conceptos, y para infundir mayor respeto a sus oyentes hacia el lugar santo, les demostró que aún el transitar por los atrios sagrados llevando objetos profanos, únicamente por evitarse un rodeo por las calles de la ciudad, era indecorosa profanación. Es que las gentes habían tomado la costumbre, para ahorrarse camino, de atravesar por el templo. Entonces, había caravanas enteras de mercancías que pasaban por ahí, pues simplemente para evitar dar un rodeo, entraban por una de las puertas y salían por las otras. Como si dijéramos en nuestras iglesias que entraban por la sacristía y salían por la puerta principal, llevando quizás animales, ovejas, comida, etc. Y así acabó nuestro Señor su explicación, sin que nadie osase oponerse ni aun protestar aquella escena vengadora con que Cristo restituyó, al menos por algunos días, a la casa de Dios el honor de que se le había despojado. Todos se sometieron sin discusión al ascendiente de su voluntad todopoderosa. Los culpables se sentían condenados por su propia conciencia. Los demás aprobaban la conducta de Jesús, que así vino a quedar dueño del campo de batalla. Después de este episodio, que refieren los 3 evangelistas sinópticos, narra otro evangelista 2 hechos de un género bien diferente que ponen de relieve la soberana bondad del Salvador. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que a las puertas del templo se colocaban pobres, lisiados y otros infelices que pedían limosna. Cojos y ciegos y algunos otros. Restablecida ya la tranquilidad, después de la expulsión de los vendedores y mercaderes, estos con suprema confianza se llegaron hasta Jesús. Se apiadó de ellos el corazón del Maestro y los curó a todos. Después, algunos niños, hijos quizás de los mismos sacerdotes y levitas,
corrieron a su vez cerca de tan buen maestro, gritando con sus frescas voces que resonaban alegremente en las galerías del templo: «¡Hosana al hijo de David!». Era esta la más expresiva de las aclamaciones del día anterior, del domingo de Ramos, y los niños, que sin duda la habían oído, la repetían ahora como un eco hermoso, homenaje espontáneo que debió de ser gratísimo al corazón del divino maestro. Pero pronto tuvo su contrapeso. Todos estos hechos, la entrada triunfal, la expulsión de los vendedores, la misma curación de los enfermos y finalmente las aclamaciones de los niños, excitaron a más no poder la indignación de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas. La gente del pueblo seguía manifestándole tal afecto y formaban en derredor de él como una muralla tan sólida que sus adversarios, a despecho de sus vehementes deseos y de sus reiterados propósitos de darle muerte, no se atrevían a poner en ejecución sus siniestros designios. Pero oyendo el hosana de los niños, se atrevieron a interpelarle. «¿Oyes lo que dicen estos?», lo cual era como decirle: «¿No adviertes que te tratan como si fueses el Mesías? ¿Cómo puedes tolerar tamaña blasfemia? ¿Por qué no mandas que se callen estos niños, que no saben lo que dicen?». Le respondió él, tomando una frase del Salmo 8: «Sí, los oigo». Y a su vez les hizo una pregunta: «¿Nunca leísteis que de la boca de los niños y de lo que están al pecho te has formado una perfecta alabanza?». El salmista contrasta a los niños que tienen fe con los adultos que no creen, viendo cómo esa fe es un don de Dios que se derrama sobre los niños que saben, como diríamos ahora, su catecismo, y aún sobre los bebés del pueblo hebreo que están como destinados a aprender ese catecismo. Se asombra de que Dios disfrute más la alabanza en boca de los niños y con esa humildad confunda la soberbia de los orgullosos que no quieren creer. Habéis formado alabanza en boca de los niños para confundir al enemigo. Es realmente Dios el que forma la fe y la alabanza en boca de los niños. Los niños no llegan a sus convicciones por sus razonamientos, sino por la autoridad y la enseñanza de los mayores. Y se asombra el salmista: los que no saben razonar cantan tus alabanzas, y los que se creen inteligentes son confundidos en su infidelidad. Qué parecida es esta exclamación a aquella que hizo la Virgen en su Magnificat: «A los hambrientos has colmado de bienes, y a los ricos los has despedido vacíos». Jesús consideraba a aquellos niños como si fuesen un coro de profetas que, sin advertirlo, hablaban movidos por divino impulso. Eran como un instrumento musical, como una flauta o una guitarra, cuyas cuerdas eran pulsadas directamente por Dios para dar alabanza perfecta. Al oír los fariseos esta noble y justa respuesta, a duras penas pudieron contener su furor. Pero ¿qué podían hacer mientras el pueblo estuviese al lado de Jesús con aquel ardoroso entusiasmo? El Salvador pudo, pues, enseñar durante todo aquel día del Lunes Santo sin que nadie osase poner las manos en él. Con todo, estos últimos días, con prudente cautela, y para evitar que le molestasen en el ejercicio de su ministerio mientras no llegase su hora, se retiraba, como lo hizo aquella misma tarde, a Betania o al Monte de los Olivos, y después volvía al templo cada mañana.